para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud, el Estado al servicio de la explotación, los jóvenes a trabajar. A Mariano Fernández. Bienvenidos a Líderes de Archivo, el programa que da que hablar y que le da la palabra a los protagonistas de la Argentina y del mundo. Y hoy más que nunca, en este programa, tenemos que recordar que nuestra intención es tratar de estudiar el pasado para entender el presente y para pensar en el futuro. ¿Por qué digo hoy más que nunca? Porque vamos a hablar de Jorge Rafael Videla. Claro, personaje más que polémico, si los hay, muy difícil catalogarlo en la figura de un líder, pero así se llama este programa. Gobernó la Argentina durante varios años, pero cometió el genocidio más grande que haya padecido la República Argentina. Y fue encabezando un golpe cívico-militar, no solo un loco genocida, sino quien pergeñó un plan para la Argentina en el marco del Consenso de Washington y de lo que pasaba en general en América Latina. Así que en este programa no le escapamos a los temas polémicos y nos metemos a analizar a Jorge Rafael Videla. Y para eso, claro, teníamos que tener en el piso a dos especialistas, a dos personas que supieran, que echaran luz sobre lo que vamos a ver en el día de hoy. Uno de ellos es el fiscal Carlos Gonella. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Él fue fiscal en el juicio que se le hizo a Videla en la provincia de Córdoba. Y también está con nosotros el periodista Vicente Muleiro, que es coautor junto a María Seoane de... Yo lo leí, un libro espectacular que es la biografía de Jorge Rafael Videla. Supongo después lo vamos a charlar con él, pero supongo que estas cosas que yo planteo de entrada, de lo polémico que es, lo deben haber pensado ellos cuando eligieron su personaje. Pero lo cierto es que escribió, junto, decíamos, con María Seoane, la biografía de Jorge Rafael Videla. Y además, como si eso no le alcanzara a este señor, escribió una obra de teatro que se llama Vidé, la muerte inmóvil, que la dirige Brodsky, que está en el teatro. Yo les propongo, antes de empezar a charlar sobre el personaje en cuestión del día de hoy, que empecemos escuchándolo. Lo vamos a escuchar en dos momentos. El primero fue el 24 de mayo de 1976, a un mes de concretado el golpe militar. Él daba su primera cadena nacional y le daba a los argentinos lo que la Junta Militar entendía era el cuadro de situación para ese entonces. Y después lo vamos a escuchar en la inauguración del Mundial 78, donde también para todo el mundo él daba la visión de lo que la Junta entendía que era el país. La verdad, yo seguro vale la pena escucharlo, porque hoy con el diario del lunes, cuando ya sabemos todo lo que pasó, la verdad que escucharlo da escalofríos. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella, convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Una conducción económica vacilante y poco realista llevó al país hacia la recesión
y al comienzo de la desocupación, con su inevitable secuela de angustia y desesperanza, herencia que recibimos y trataremos de paliar. El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo sumió a los habitantes de la nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones, manifestada en sus fallidos intentos de producir en tiempo las urgentes y profundas soluciones que el país requería, condujo a una total parálisis del Estado frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación, el teniente general don Jorge Rafael Videla. Señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. La confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad. Qué escalofríos da escucharlo a Videla hablando de la paz. Vicente, vos que lo estudiaste a fondo, ¿qué se puede hablar de él, de la vida pública y de la vida privada de Videla? Bueno, hay algunos puentes muy interesantes, ¿no? Como ser, por ejemplo, que él tiene los nombres de dos mellizos muertos que lo antecedieron, que nacieron antes que él, Jorge y Rafael. O sea que está marcado ya su nombre por la muerte, y un marco familiar donde estaba muy presente el velorio, lo mortuorio, y donde estaba muy presente también el ejército, porque él nace en el predio del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes, donde su padre era jefe de regimiento, ¿no? Entonces, como que muerte y Fuerzas Armadas pasan a ser como, digamos, dos grandes núcleos vitales que conforman su personalidad y que le permite ese despliegue, explotar esas dos significaciones tan fuertes en su vida durante su gobierno. Así que hay toques de su vida personal y de su historia, porque, bueno, sus antepasados eran de San Luis, Sí. también golpistas, también ultraconservadores. Un abuelo había sido por un breve tiempo gobernador puntano, y lo primero que hace es una suerte de lo que hoy llamaríamos plan de ajuste ya, en la época del mitrismo, porque era, por supuesto, mitrista. Así que hay varias cosas de su biografía que anticipan su personalidad política, ¿no? ¿Y vos, como hombre de la justicia, qué sentís cuando escuchás estas cosas? Sí, la verdad que es escalofriante. Nosotros en Córdoba, en el juicio que se le siguió y por el cual recibió la segunda condena de prisión perpetua, contamos entre la prueba con documentación oficial del Ejército, la famosa Directiva 404 del año 1975, ya escrita al momento de pronunciar este discurso, donde hay un capítulo dedicado a las operaciones de acción psicológica. Este enaltecimiento que hace sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el primer tramo de su discurso, mostrando como la eficiencia del accionar del Ejército para combatir la subversión, está perfectamente regulado y detallado, y consistía estas operaciones en hacer creer a la gente del rol eficiente que cumplían las fuerzas. Y con lo que respecta al discurso, al momento de inaugurar el Mundial, Sí. parece entonces
en Córdoba había una comunicación entre los circuitos legales e ilegales de la represión. Me refiero a los presos políticos que estaban con causa por infracción a la ley antisubversiva y, por otro lado, los campos de concentración. Cuando se estaba por llevar a cabo el Mundial, un gran número de presos políticos fueron extraídos del circuito legal de la represión hacia el circuito clandestino y los amenazaron de que si había algún problema con algún integrante de la Fuerza de Seguridad, por cada atentado iban a morir 20 presos políticos. Esto fue dicho a los presos políticos sacados de la cárcel y llevados por unos días al circuito clandestino, ¿no? Los campos de concentración. Uno ve la cancha de River y enseguida piensa en la ESMA, digamos, que estaba tan cerquita, eran como dos realidades. Claro, sí. Yo era muy chico, no sé vos, pero yo era... No tanto, pero ya. Yo tenía 8 o 10 años. En la obra de teatro le hago Sí. decir, para ganar hay que tener concentración en el campo y campo en la concentración. Como que el lenguaje represivo, como se nota ahí en lo formal, es muy interesante cómo mantiene el hablar aún ante un mundo civil y ante el mundo, como es inaugurar un mundial de fútbol, cómo mantiene el tono de la liturgia militar, ¿no? Sí, Que es una liturgia... Qué castrense es todo, ¿no? Por un lado vacía, pero por el otro lado cargada de amenaza. Ni en ese momento... Pero vos sabés que, perdón, porque me hiciste acordar algo que me llevaste a la memoria. Yo estaba en el colegio primario y yo vivía eso. O sea, lo vivíamos en los actos del 25 de mayo, del chocolate, todos formados, tomando distancia. Había una cosa castrense trasladada al resto de la sociedad. Bueno, él dice que tuvimos prácticamente, dice en su primer discurso, tuvimos que hacernos cargo. En realidad, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia y los aparatos de acción psicológica, que inclusive se notan en las reglamentaciones, habían preparado a la sociedad para decir que todo lo civil estaba degradado y que el único signo moral podía establecerse en el marco de las Fuerzas Armadas. Y este hombre se movía permanentemente con eso, con lo militar como un lugar de resguardo moral y con lo civil degradado permanentemente. Y hasta tal punto que en ese lugar lo deben haber adiestrado para que él se suelte más. No podía soltarse porque era una persona muy dura, muy contraída, para que no usara ese tono y no pudo. Ya el solo hecho, que a él le pasaba mucho, de no estar con uniforme lo debe haber incomodado muchísimo. Recién hablaban de documentos de la dictadura. Lo que tenemos acá, de escenografía, son las actas de la dictadura militar encontradas en el edificio Cóndor, en el subsuelo, que la verdad hay ahí mucha documentación oficial del gobierno en temas, porque me hiciste acordar con lo que decías vos, ¿no? Porque encima documentaban las cosas, los decretos, las órdenes para el personal militar, digamos. Fue una planificación lo que pasó en la dictadura militar, el genocidio llevado adelante por la dictadura. Vamos ahora a hablar un poco, vamos a ver, no es un discurso, es una conferencia de prensa del año, yo diría la famosa conferencia de prensa del año 1979, en donde, por ejemplo, el colega José Ignacio López se animó a preguntar por los desaparecidos. Vamos a escuchar un poco esa conferencia y qué respondía Videla sobre el tema de los desaparecidos. Los desaparecidos que se buscan. Actitud de borrón y cuenta nueva. No hablemos de derechos humanos, no hablemos de desaparecidos, empecemos ahora kilómetro cero. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de un diálogo con el mundo para decir cuál es la situación de derechos humanos y de desaparecidos? Yo creo que es menester primero diferenciar lo que es una imagen de lo que es una realidad. Acá van las dos cosas. Una imagen del país que se maneja en el exterior y una realidad argentina. Es indudable que la Argentina ha sido víctima de una campaña de difamación cuyo motivo fundamental era apartarla del resto del mundo, aislarla, provocar o imposibilitar su desarrollo, sumirla en el caos para la toma del poder por medio de la violencia. Eso está perfectamente probado. ¿En qué se basaba esta campaña? En la desinformación de otros países respecto al nuestro, en la distorsión
de las noticias reales, en la ingente cantidad de dinero que la subversión ha dispuesto como consecuencia o producto de sus asaltos, secuestros, etc. Es decir, hay una campaña montada, pero hay además una realidad. Realidad que la Argentina jamás la ha ocultado y que creemos que la ha explicitado reiteradamente, y vuelvo una vez más y con todo gusto a hacerlo frente a usted. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo, que pretendía, mediante la intimidación pública, cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, en la cultura occidental. En la defensa de sus intereses nos vimos obligados, frente a esa agresión, a aceptar el reto de la misma, que era una guerra. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una situación irreversible, porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro sentido, nuestro estilo de vida nacional. Como es lógico, la guerra es un hecho tremendo en sí misma y es también tremendo en sus circunstancias, en sus consecuencias. Esta fue una guerra tremenda como hecho en sí mismo y tremenda en sus circunstancias. Esta guerra dejó un saldo: muertos, prisioneros, desaparecidos, un saldo de dolor que, por cierto, no nos alegra. Nos llena de orgullo, sí, que las Fuerzas Armadas, con la cooperación de la civilidad, hayan vencido en la victoria militar impuesta sobre la subversión, y que hoy el país, merced a esa victoria militar, goce de paz, goce de libertad, goce de respeto por la dignidad de cada uno de los hombres, los argentinos y los que no son argentinos. Este fue un precio que hubo que pagar, altísimo, costosísimo, pero que el pueblo argentino estuvo de acuerdo en pagarlo para poder hoy vivir en paz, en libertad, con dignidad. Si el pueblo argentino, único juez de lo que ocurre en el propio país, ha dado ya su veredicto, aceptando que ese era el precio debido a pagar para tener paz, libertad, dignidad, entendemos que no debemos más agitar este problema, pretendiendo dar razones a quienes nos quieren juzgar desde afuera, sin conocer nuestra realidad, y yo diría sin derecho a indagar lo que el pueblo argentino ya juzgó. No es una cuestión de borrón y cuenta nueva porque no tengamos razones. Tenemos esas razones, están dichas. La Argentina es algo más que un conjunto de muertos, un conjunto de desaparecidos, un conjunto de prisioneros. La Argentina tiene otra dimensión y queremos no vernos frustrados frente a esa imagen de una Argentina envuelta en un baño de sangre. Ni lo fue, ni lo está, ni lo estará. La Argentina es otro valor mucho más ponderable que ese ingrato momento de tener que derramar sangre de hijos muy queridos, héroes y mártires, para preservar la libertad, la dignidad y la paz. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda arraizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en
certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. De ser esclavos por el precio. Hoy sabemos que hubo 30.000 desaparecidos, que hubo cientos de campos de concentración. Y hoy también sabemos que hay cientos de militares que están presos por los delitos cometidos en el genocidio llevado adelante por la dictadura militar. Pero está bueno ver y recordar estas cosas porque yo recuerdo perfectamente el año 83, 84, 85, los desaparecidos están en Europa, o sea, había que discutirla, porque hoy con el diario del lunes, hoy todos sabemos lo que pasó, gracias a Dios se tuvieron los juicios, pudimos saber todo, pero hubo un momento donde hubo que pelearla y hubo que discutirla, y había gente que defendía estas cosas. ¿Ustedes qué sienten cuando lo escuchan? Bueno, si hablamos de un sentir, lo impresionante es que la reiteración de estos discursos vuelven a hacer sobrevolar el terror, ¿no? Es realmente muy fuerte. Hay varias cosas para apuntar. Una es la tremenda distancia entre lo discursivo y lo real. Porque, por ejemplo, el gran desaparecedor dice los argentinos no tenemos nada que ocultar, cuando su función principal, inclusive como el perfil de esa personalidad para que fuera presidente de la Argentina, tenía que ver con que lo veían como más presentable por ocultar que otros, digamos. Yo creo que un Arguindegui, un Bush y un Suárez Mason hubieran ocultado mucho menos, o sea que era un gran ocultador. Esa distancia entre discurso y realidad con los datos es tremenda. Otra cosa importantísima que me parece que además está en los discursos anteriores y que se reitera cuando vuelven a hablar, cuando vuelve a hablar del tema de la represión, es acudir a figuras formales hechas, ¿no? La civilización occidental y cristiana, nuestro estilo de vida, que son figuras... Nombra al Papa todo el tiempo. Nombrar al Papa porque, bueno, el Papa había dicho, un Papa concesivo había dicho un poquito, ¿no? Y lo tomaron como lo tomaron. Pero esa necesidad de acudir a esas figuras retóricas vacías porque no tienen la respuesta y además porque la saben, ¿no? Obviamente que en la intimidad decía como Pinochet que lo sabía todo, ¿no? Claro. Y estamos hablando de un golpe cívico-militar, digamos esto, porque no es que solo vinieron a ganar, como dice él, ganar la guerra a la subversión, digamos, se vienen a poner un plan económico, cultural, un montón de cuestiones, ¿no? Sí, obviamente. Los militares fueron utilizados como instrumento por las élites dominantes a lo largo de toda la historia, porque son versados en la aplicación sistemática y metódica de la violencia, ¿no? Hay toda una tecnología de la violencia expresada en la existencia, concepción, diseño de los campos de concentración y de la aplicación de la teoría de la guerra contrarrevolucionaria que se surge en Indochina, pero se desarrolla en Francia, ¿no? Los escuadrones de la muerte, que también lo retrata Gilles Pontecorvo en su película La batalla de Argelia. Te quería decir con respecto al tramo del discurso, esta distancia, que para mí yo lo veo como un acto de cinismo discursivo y del ocultamiento que se refiere Vicente. Cuando habla de la campaña de desprestigio internacional, salió publicado en los medios el día 13 de abril de 1976 un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia reglamentando el modo en que los medios debían informar los sucesos violentos en la vía pública donde resultaran muertos integrantes de organizaciones subversivas, incluyendo desaparecidos. Está textual, incluyendo desaparecidos. Y ahí se regulaba la forma en que debían comunicarlo. Desaparecidos que no había. Muchos medios asimilaban acríticamente esta circunstancia, otros ya sabíamos cuál era el rol que jugaban, y otros menos, como el Buenos Aires Herald, informaba
al mundo entero, y eso eran las campañas de desprestigio cuando en realidad era lo que estaba sucediendo en nuestro país, ¿no? Sí, sí, la famosa campaña anti-argentina, implementada por la revista Gente, cuando se estaba denunciando en Francia las violaciones a los derechos humanos. En la revista Gente hablaba de la campaña argentina. Yo recuerdo, pues lo vi en la revista Gente, venía como una tarjetita postal troquelada que decía: los argentinos somos derechos humanos, le decimos a las organizaciones de derechos humanos que acá no pasa nada, que está todo bien, y le pedían a los lectores de la revista Gente que troquelaran esa tarjeta y la mandaran, no me acuerdo si era a la ONU, a algún lugar así, a un organismo internacional, a Amnesty, no me acuerdo, que era alguien que estaba denunciando lo que pasaba en la Argentina, para que Chicha Helbler era el director, si mal no me acuerdo, de esa revista Gente, que de hecho hay juicio también por la revista 7 Días. Lo que hizo 7 Días fue tremendo, sacó a una mujer que estaba desaparecida de la ESMA, la llevó a la confitería de enfrente para hacer una nota en donde supuestamente ella estaba preocupada por su hijo desaparecido. En realidad no, estaba preocupada por su hijo subversivo, que estaba poniendo bombas por ahí. Bueno, hoy, gracias al abogado Pablo Yonto, que es el que está llevando adelante ese juicio. De hecho, creo que el jefe de redacción estaba procesado por haber hecho esa nota, porque bueno, también la sociedad, digamos, vivió de alguna manera la dictadura, en eso de, o sea, yo siempre, bueno, pues yo los primeros años de la dictadura era muy chico, no los viví, pero a uno le cuesta entender que nadie sabía nada, digamos, ¿no? El famoso nadie sabía. Yo se lo he preguntado a mis padres, por ejemplo. Ustedes no sabían nada, ¿cómo no sabían nada? Es que es imposible que estos procesos industriales de exterminio, del cual Argentina es solo un ejemplo, el más moderno, digamos, en su forma, pero incluso el nazismo, no se pueden llevar a cabo con otras características, ¿no? Sin el aval de importantes estamentos de la sociedad civil, la jerarquía de la Iglesia, para el caso argentino, el Poder Judicial, ¿sí? En el trámite de las causas y el rechazo sistemático de los habeas corpus de los familiares. No puede haber lugar a semejante atrocidad sin que la sociedad en sus distintos estamentos lo acompañasen, ¿no? Durante el final del kirchnerismo se estaba avanzando sobre la complicidad civil con la dictadura, el tema judicial, ¿no? Nos olvidamos de eso. Bueno, es lo que más le preocupa ahora, ¿no? Lo que han salido a atajar primero, ya que hay un reciclaje de los grupos económicos que tuvieron protagonismo en la época de la dictadura, y muchos de esos personajes tienen compromisos de primer nivel, que han contribuido económicamente, que han contribuido logísticamente con la dictadura, y lo que les preocupa como establishment es fundamentalmente que se pare esa línea de investigación, la de la responsabilidad civil, que es la más importante, porque es la zona donde la dictadura hace puentes con los 90, con los elencos gubernamentales del ultraconservadorismo menemista, y vuelve a hacer puente con el macrismo, con empresas que se repiten, con funcionarios que se repiten, como Santiago de Estrada, y con un esquema económico que tiene puntos de contacto notorios entre lo que fue la dictadura y lo que es hoy el neoliberalismo salvaje. Entonces están decididamente preocupados porque el saber sobre la responsabilidad civil, sobre todo de los grupos económicos concentrados, es un saber al que la sociedad no debe acceder. Es mucho mejor dejar satanizados a los militares. Sí, no olvidemos que durante esa época, en los 70, se abrió el país al paradigma del capital financiero. Ahí empieza lo que es la gran deuda pública, el reciclaje de toda esta circunstancia a través de distintos estudios jurídicos que hasta el día de la fecha, ¿no es cierto?, siguen amasando esa fortuna, y de allí, por supuesto, la resistencia a que se abra esa beta tan importante para poder comprender lo que fue el terrorismo de Estado en su dimensión. Lo que yo decía recién, han sido los poderes fácticos los que históricamente instalaron un sistema y utilizaron a las Fuerzas Armadas como los burócratas, ¿no? Lo dice muy claro Videla en el libro, en la disposición final de Ceferino Reato. Ahí es una práctica confesión de las reuniones que tenían con los estudios jurídicos que asesoraban, ¿no? Y que le daban órdenes y le decían lo que tenían que hacer. Vamos a ir ahora, hasta ahora vimos a Videla presidente tratando de justificar
lo injustificable. Ahora vamos a ver a Videla sentado en el banquillo de los acusados. Bien decía Gonella, hubo 2 juicios. El primero fue el juicio a las juntas. Ahí Videla no abrió la boca en el juicio a las juntas, pero sí después en el juicio que se hizo en Córdoba. Dio su alegato, digamos, sus últimas palabras, y decía esto. Espina de la vida y de la historia. El terrorista no solo instrumenta al hombre, sino también a Dios, haciendo de él un ídolo, del cual se sirve para sus propios objetivos. El terrorismo se basa en el desprecio del hombre, pero es precisamente por eso no solo comete crímenes intolerables, sino que en sí mismo, cuando recurre al terror como estrategia política y económica, es un auténtico crimen contra la humanidad. Las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Agrega que algunos de los hechos de esta guerra habrían justificado la aplicación de la pena de muerte prevista en el Código de Justicia Militar. Finalmente, que, como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, debemos admitir que en nuestro país hubo una guerra interna iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones del propio Estado argentino. Algunos han calificado esta guerra como una guerra sucia. Yo en principio me niego a aceptar este calificativo, porque sería aceptar la existencia de guerras sucias y limpias. Prefiero seguir a Santo Tomás, que expresa, reconociendo la existencia de guerras justas o injustas, y agrega que las guerras defensivas como la que hubo en nuestra patria, en general son guerras justas. Acepto, sí, que cada guerra tiene sus peculiaridades o características propias que la hacen distinta a una de la otra. Y esta guerra, nuestra guerra, tuvo ese tipo de particularidades. Ante todo, no fue una guerra clásica, fue una guerra irregular. Y dentro de esa irregularidad, yo personalmente opino que su signo distintivo fue la imprecisión. Fue imprecisa en su comienzo, a tal punto que me pregunto, ¿quién, a ciencia cierta, puede decir cuándo comenzó esta guerra? Al margen de los decretos que le dieron forma jurídica. Pero si fue imprecisa en su comienzo, no lo fue menos en su término. Y me vuelvo a preguntar sin tener respuesta. ¿Cuándo realmente terminó esta guerra? Si bien es cierto, las operaciones militares hicieron crisis entre los años 75 y 76 y comenzaron a declinar en 1977 hasta casi desaparecer a fines de ese año, yo no me atrevería a afirmar, si fue entonces, fines del 77, que esta guerra terminó. Es más, me pregunto si aún hoy podemos asegurar que, más allá de las operaciones militares, esta guerra, usando medios no violentos, haya realmente terminado. Es a ese ejército al que represento en estas circunstancias y al que quiero desagraviar denunciando una campaña sistemática de desprestigio con vistas a su destrucción como institución de la República, objetivo intermedio para subvertir la nación al mejor estilo de Gramsci. Tal vez, señor presidente, valga recordar una famosa frase de Nicolás Rodríguez Peña que decía: que fuimos crueles, vaya con el cargo. Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que debíamos hacerlo. ¿Hubo otros medios? Nosotros no los tuvimos, ni creíamos que con otros medios
fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójennos la culpa al rostro y gocen de los resultados. Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres. Señor presidente, en tal sentido que fuimos crueles, nadie lo dude. Sí, lo hicimos en el marco de crueldad que impone toda guerra por su propia naturaleza. Pero, señor presidente, no fuimos sádicos ni integramos una asociación ilícita. Señor presidente, he terminado. Gracias por escucharme. Todo está clavado en la memoria. Ahí lo veíamos en un momento a Carlos Gonela, el fiscal de esa causa. Y otro que estuvo dando su testimonio allí en esa causa fue Martín Fresneda, el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, que gentilmente está comunicado con nosotros. ¿Qué tal, Fresneda? ¿Cómo te va? Fernando Mato te saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sensación podés dejarnos de lo que fue aquel juicio en la provincia de Córdoba y lo que fueron las palabras de Videla en ese momento, porque en el juicio anterior no había hablado? Miren, la verdad que en esos días nosotros atravesábamos ya por el final de un juicio histórico en donde por primera vez volvíamos a sentar a Jorge Rafael Videla junto a toda la cadena de comando para abajo hacia los autores materiales en episodios dramáticos como fueron fusilamientos por ley de fuga a prisioneros políticos de la unidad penitenciaria número 1. Habíamos como abogados querellantes, como fiscal que está ahí, Carlos Gonela, un gran fiscal de la Nación que ha llevado adelante una tarea enorme. Es que en esos días la verdad que no nos esperábamos encontrarnos con un relato, un descargo de Jorge Rafael Videla, reconociendo todos esos cargos y reconociéndolos de modo tal que implicaban un justificativo de esos métodos macabros y horrorosos, como lo denominara Néstor Kirchner en su momento, y que reconocían de alguna manera que tuvieron esos métodos y que no tuvieron otra alternativa. Yo recuerdo de lo personal una sensación realmente muy fuerte, y que era justamente que yo en mi condición de hijo desaparecido, de abogado de los organismos de derechos humanos, que se agotaba mis barreras, se agotaba mi capacidad profesional para seguir en esos juicios, porque realmente sentía que en ese momento me había llegado mucho lo que había dicho Videla, cuando en definitiva al pueblo argentino le decía: sean ustedes, seremos nosotros los verdugos, sean ustedes hombres libres, échenos la culpa al rostro, sí, pero la libertad que ustedes hoy están gozando dependió de nosotros. Entonces ahí es donde realmente las expectativas que en el fondo, muy en el fondo, muchos de nosotros, las víctimas y la sociedad esperaba de que aporten algo al proceso de memoria, verdad y justicia, realmente se caía en una necedad, en un fundamentalismo que no hizo más que seguir hundiéndolos en una oscuridad, seguir hundiéndolos en un modelo de sociedad que de alguna manera lo lograron, pero también el despojo que dejaron como sociedad, como condición humana, ha sido justamente esa representación misma de quien fue Jorge Rafael Videla hasta sus últimos días, ¿no? Fresneda, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y tu testimonio en ese juicio en la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Un abrazo grande, chao. Otro. Gonela, ¿qué síntesis se puede hacer de ese juicio? ¿Qué es lo que a vos más te impactó? ¿Qué sentías viéndolo? Te veíamos en las imágenes teniendo enfrente a Jorge Rafael Videla. Bueno, la verdad que el impacto ha sido en lo profesional altamente positivo, una responsabilidad tan importante en representar al Ministerio Público, en juzgar semejantes hechos, ¿no? Me forjé mucho, digamos, durante esos años, hace muy poco, en el 2010,
Eso me ha servido mucho para afrontar los desafíos que inmediatamente después tuve que asumir cuando fui convocado para trabajar en la Procelac. Y bueno, y desde el punto de vista humano, también, ¿no? Escuchar esos testimonios tan desgarradores, escuchar mujeres contar por primera vez adelante de su familia que habían sido violadas, y también hombres, es algo que en lo personal o en lo emocional a uno también lo hacen crecer mucho, ¿no? Comprender semejante nivel de drama y que eso sucedió en nuestra historia reciente es algo que ha contribuido mucho, ¿no? Así que para mí fue una experiencia muy intensa. Sí, uno de los hombres del derecho, abogados o fiscales, tiene como gente fría que lleva adelante el caso. No, digo, ¿cómo se hace, ¿no? Es imposible no emocionarte, escuchar, por ejemplo, testimonios en relación a la teoría de la guerra, que ahora parece que está reflotándose, los de dos demonios, como un testimonio con un valor probatorio, pero metafórico increíble. Dice, ¿de qué guerra me están hablando si el campo de batalla mío era yo desnudo en una cama atado y me estaban aplicando 220 voltios de energía? ¿En qué condiciones yo podía pelear esa guerra, ¿no? Sí. Escuchar ese tipo de cosas realmente fueron cosas que me marcaron mucho a mí y al resto de los colegas, ¿no? Incluso los jueces con mucha experiencia como los del tribunal en ese entonces. Y vos, de todo lo que estudiaste, Videla, ¿qué otros rasgos de la personalidad te llevan a escuchar estas cosas o verlo a él? Bueno, en el caso del alegato que hace en el juicio de Córdoba, la confirmación de una estructura ideológica donde hay un cristianismo medievalista, anticomunismo en las claves de la Guerra Fría, antiperonismo, conservadurismo económico, la visión del país como un país subordinado, cualquier otra visión sería directamente subversiva, y ese esquema, con esos componentes, resulta, basándome en el alegato que acabamos de escuchar, absolutamente impenetrable. Él es impermeable inclusive a los deslizamientos que hay dentro del mismo capitalismo con respecto al esquema de la Guerra Fría. Hay algo que no nos debe pasar por alto, porque yo creo que flota en la cabeza de la sociedad, que es que él dice que quizá la guerra no ha terminado, ¿no? Y lo dijo hace poco, Bonela, hace 6 años, ¿no? Hay muchos que lo están diciendo hoy, esa clave fundamentalista amenazante, ese retorno que tiene la sociedad argentina de hacer algo así como limpiezas, 2x3, en el campo nacional democrático popular. Hay muchos, ¿no?, que nunca se arrepintieron. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, y además está esa cerrazón doctrinaria que también la tiene Menéndez, que les permite seguir justificándose, porque apenas la abrís a los hechos, por ejemplo, violaciones, robo de bebé, ley de fuga, es absolutamente insostenible ese formalismo moral que presenta cuando hace su discurso, ¿no? Esa colisión entre la realidad y el discurso se vuelve a ser tremenda, y lo que recuerdo es esa conformación que es de toda una camada del ejército, que él lo representaba de otra manera. Tenía algunos rasgos de medievalista, cristiano, familiero, que para algunos lo hacían más potable que otros. Vuelve a confirmarse cuando escuchamos esos discursos inconmovibles, son piezas como de piedra. Sí, pues sabes que a mí me tocó entrevistar 2 veces a Albano Arguindegui, ministro del Interior de Videla, el planificador del genocidio. Sí. Estuve en su casa 2 veces. Era increíble cómo se ofendía cuando uno le hacía una pregunta del campo. ¿Cómo campo? ¿De qué me estás hablando? Pero él los había planificado, él había decidido en qué lugar estaba cada campo, y se ofendía y te decía, ¿cómo me vas a plantear eso? O otra de las notas era para un poco ver si había similitudes entre el nazismo y ciertos ejércitos latinoamericanos, y se ofendía. O sea, la verdad es que es increíble y cuesta escuchar las cosas que dicen. Vamos ahora a avanzar en los discursos. En este caso también es una entrevista, un libro que fue muy polémico en su momento, el libro de Ceferino Reato, Disposición Final, pero más allá del libro en sí,
Polémico fue por ahí una falta de cuestionamiento más crítico, parecía más darle la palabra, pero lo cierto es que escuchando ese testimonio, las grabaciones de ese testimonio, que son inclusive posteriores, él está en la cárcel dando ese testimonio, 2012, si mal no recuerdo, también hace confesiones que son realmente muy crudas. Vamos a escucharlo. Todos los muertos de la AMIA y los de la embajada. En toda la guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número, el problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, y que tal vez nosotros, ahí sí haría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, y que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. El proceso nace con un objetivo clarísimo: poner orden frente al desorden generalizado. En mi opinión, a mediados del 78, ese orden estaba logrado en plenitud, en todos los campos, en el campo político, económico, social, había orden. En algunos más, en algunos menos, pero estábamos en una situación de orden. Es decir, habíamos cumplido. El proceso había cumplido con su promesa. Era el momento de pensar en darle otra razón de ser al proceso, porque el problema de la sustracción de menores es una falacia, en su más amplia acepción. El plan sistemático significaría una orden para robar bebés, para entregarlos, para venderlos, no sé. Primero, ¿era necesario en esta guerra que era contra el terrorismo llegar a sacar chicos de su hábitat natural y hacer con ellos cosas? No tenía sentido. Yo soy el primero en reconocer, y estando, aparte de los datos, en ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida, bueno, llevémonos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener familia, la señora no tiene, y un policía, un militar, lo que fuera, que en un acto así de caridad va y lo entrega. Es un delito, es un delito. Otro que toma al chico y dice: yo a la familia tal que anda buscando y la justicia no le entrega en la adopción de un chico, se lo voy a vender y le voy a cobrar por él. Y seguramente lo voy. Estoy dando hipótesis, no me consta. Todo eso es posible que lo ocurriera, pero no respondía a un plan sistemático. Entonces sí hay la responsabilidad oficial del gobierno. El gobierno no ordenó que se hiciera eso. Es más, previendo que eso ocurriera, dio órdenes para encaminar la restitución del menor que quedaba desvalido. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la... Igual es curioso porque ya estaba el plan el juicio con el plan sistemático para 2012. De hecho, yo me acuerdo que me tocó entrevistar, una entrevista callejera, a Jorge Perren, uno de los torturadores del 3.3.2, que era uno de los grupos de tareas de la ESMA, y que a partir del testimonio que él me da, yo en esa época trabajaba en la revista Noticias, donde se admite el plan sistemático. Y después termina preso Macera. Era la época de los años de la impunidad todavía, que los únicos juicios que se llevaban adelante eran los de los robos de bebés, porque
no olvidemos que en la Argentina tuvimos más de 10 años de absoluta impunidad. Y así, o sea, que estamos hablando de los años 90. 20 años. Y en el 2012, él sigue hablando de que no hubo plan sistemático de... En el 2012 yo sabía que alguien que integraba el circuito Camps, como el doctor Vergés, tenía una clínica donde reciclaba los bebés robados para venderlos. O sea que había mucha data. No sé cómo no accedió. Sí, la parte de la ESMA, están los médicos que actuaron en la ESMA para robarse los bebés. No, es impresionante porque de todo lo que, de su defensa, salta más fuerte hasta qué punto destriparon el derecho, hasta qué punto destriparon las familias, hasta qué punto destriparon las propias morales religiosas en las que dicen basarse, ¿no? Yo creo que cada cosa que afirma lo hunde un poco más, ¿no? Sí, más allá del debate ético que se generó con esta publicación, que fue lo que se discutió en distintos círculos, para nosotros los fiscales fue un elemento importante, porque en definitiva termina por reconocer, ¿no es cierto? Por primera vez el tratamiento que le da el tema de los desaparecidos es, bueno, se cometieron ciertas desprolijidades, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Porque pone lo central como una excepción, ¿no? Sí, ¿Qué puede ser? Son cosas que pasan en la guerra. Lamentablemente... Bueno, eso lo decían, perdón, ¿no? Sí. Lo decían en su momento. No, por eso le cantaban, no hubo errores, no hubo excesos. Claro, claro. Fue el padre de la criatura de esta categoría de desaparecido que lamentablemente después continuó. Todavía sigue existiendo desaparecidos sociales. Me viene a la mente ahora los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y fenómeno que a la postre se reguló en los tratados internacionales sobre desaparición forzada, que es un delito extremadamente grave porque se sigue cometiendo mientras los cuerpos no aparezcan, ¿no? Y bueno, la explicación que dio Videla ahora sobre eso es de nosotros lo tomamos como una confesión, como una lisa y llana confesión, un reconocimiento. Bueno, ya en el libro del dictador él decía, en algún momento se pensó en dar una cifra. Terminemos con este problema. ¿Cuántos son? A ver, sí, ¿no? Y después vieron las preguntas. ¿Qué vamos a señalar? ¿El Río de la Plata? ¿El Riachuelo? O sea que ya lo venía diciendo desde antes del año 2000, cuando le tomamos testimonio en ese entonces en su casa de Cabildo al 500. Él admite que fue un tema que se trató hacia dentro de las Fuerzas Armadas y que decidieron no dar a conocer la cifra. Por eso suena como triplemente hipócrita esto de que es una excepcionalidad cuando la figura del desaparecido es una centralidad de la dictadura. No es una excepción. Claro. Gracias Vicente Muleiro, muchas gracias Carlos Gonella. Les recordamos que siempre nos pueden escribir a lideresdearchivo@gmail.com para pedir de quién quieren que tratemos el programa, a quién quieren ver. También que pueden ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube, en Líderes de Archivo CN23. El agradecimiento eterno, como siempre, a Hernán Nucera, nuestro productor, que ha trabajado y mucho gran documento ha conseguido para poder hacer este programa. Y tanto trabajó y tan bien trabajó Hernán Nucera que consiguió un testimonio que más que testimonio es un saludo para nosotros muy especial. Siempre terminamos este programa con una perlita y esta vez va a ser la palabra de Estela Carlotto. Recuerden, hoy más que nunca, en este programa más que nunca, como siempre les digo, queridos bestias, las ideas no se matan. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran. Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y yo quiero mandarles un saludo muy grande a los líderes del archivo que me piden opinión sobre mi sentimiento relativo al dictador, al genocida Videla y sus discursos. ¿Qué sensación tuve de rechazo total? Este hombre llegó para matar, para destrozar el país, para hacer de esta Argentina un lugar del terror, del miedo, de la desaparición, la muerte, la tortura, el robo de bebés y el robo de bienes. Escuchar su voz, que aún hoy en día se pasa para no olvidar, produce escalofrío. Nunca se arrepintió,
Quizá si estuviera vivo quisiera repetir esa hazaña feroz. Lógicamente tenía su red de comunicación y con sus temblequeos y sus miradas titilantes, porque era un hombre con tics nerviosos quizá, porque a lo mejor algo de conciencia tenía, transmitía a la comunidad argentina sus mentiras, sus despojos. Ya no vive, y aquellos que lo lloran serán sus parientes. Si lo llora un argentino, sepa que llora a un asesino. Merece no el olvido, sino el rechazo y el repudio de toda la historia argentina. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos